¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Nos acompaña por segunda ocasión nuestra amiga y compañera y colega Isabel Revuelta. Muchas gracias. Estamos comentando desde el programa pasado la segunda parte de su libro Hijas de la Historia, 8 historias de mujeres que de alguna manera completan la visión que nos hace falta tener de la historia de México. Me gustó mucho lo que está escrito en la cuarta de Forros, porque da una idea muy completa de lo que viene en el libro. Centurias después de su muerte aparecieron cubiertas de cinabrio, desafiaron imperios y dieron origen al mestizaje, se atrevieron a creer en la insurgencia y sostuvieron la república con dignidad, vivieron un imperio fallido y también lo derrumbaron desde la intimidad, fueron señaladas por la Inquisición y juzgadas por amar demasiado, acompañaron a presidentes, cambiaron la historia desde la sombra y abrieron portales hacia universos infinitos con el arte. Es la historia de 8 mujeres, 8 hijas de la historia, precisamente la Reina Roja de Palenque, Tecuelhuetzin, de quien ya hablamos en el programa pasado, doña Luisa Xicoténcatl, Francisca Núñez de Carvajal, quemada en la Alameda, también hablamos de ella en el programa pasado, Leona Vicario, estuvimos ahí frente a la casa donde murió, Margarita Maza de Juárez, una figura excepcional, la esposa del presidente Juárez, y una figura misteriosa, encantadora, para muchos repugnante, contradictoria desde luego, que es Carlota de Bélgica. Y luego Juana Catarina Romero, y cierra el libro con Leonora Carrington. Vamos a empezar este recorrido. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Oye, Gracias. Yo nada más quisiera decir rápidamente felicidades a ti, Isabel, pero también felicidades a Marisol Rivera, que es la maravillosa ilustradora de este libro. Y he de decir que es una fiel seguidora del Foco. Entonces yo creo que le dará mucho gusto también a ella ver que estamos hablando Bueno, la del edición, libro. aquí ustedes pueden ver, es bellísima. Cómo se acompaña el aire que se le da a la caja, los colores que se van combinando. Bueno, Grandes diseñadores. El primero también lo hizo junto con Eduardo Ramón, Así los es. dos. Y Marisol, un beso, muchas gracias. Eduardo también, hizo. que sigue el Foco fielmente, le mandamos un abrazo. Pues un saludo, Muchas muchísimas gracias. Es un gracias. libro muy bello, De debo verdad agradecer. vale la pena tener los dos libros porque dan esta mirada a una sombra, a una zona que generalmente permanece en la sombra, en las penumbras. Así es. Usted sabe dónde estamos, ya no hace falta mayor introducción. Uno de las grandes historias, Beca, Así de la es, Ciudad sí, de de la México, aquella tormenta que cae en el año 64, cuando a punto de ser inaugurado el Museo de Antropología, se trae desde Cuauhtinchán esta figura que es conocida como el Tlaloc, Sí. aunque está la discusión de si... de este nombre que nunca puedo pronunciar. No, yo tampoco, pero ¿sabes? De la diosa de las aguas horizontales, ¿no? Sí, Ajá. pero- impronunciable. y nunca puedo, siempre se me Pero va. ¿cómo Siempre va se más me o va. menos? Con CH, pero se me Bueno, olvida, todo. me agarras en curva. Oye, pero también te iba a decir que creo que no es un momento para invocar lluvias, sector, porque parece que la traemos. eso ya la va a ser. traemos Eso ya encima. está. Va a Oye, ser- pero va a ser déjame inevitable. les comparto. Mi padre, cuando tenía 24 años, de las cosas que me cuenta de esa Ciudad de México fue estar justo en esa peregrinación del gran ídolo que iban a poner en el Museo de Antropología. Porque esto es estructura, pero es historia del siglo XX, es una ciudad y una época también trepidante de nuestra ciudad. Por eso este museo es tan importante. Además la manera en la que lo traen, ¿no? En un Sí. tráiler, en una plataforma demasiado alta por donde tenía que ir pasando, tenían que ir cortando la luz. Entonces la noche azteca iba llegando otra vez Sí, a la ciudad, impresionante. por donde iba pasando. De repente pues llega el Tlaloc o Ahí está. Chalchutlicue. Ahí está. Chalchutlicue. Ahí está, Chalchutlicue. Chalchutlicue. Mira, mejor no decirlo porque si no me... Pero a medida que va... No, pues ahorita me vas a ayudar porque...
Pero a medida que iba avanzando se iba haciendo la noche y de repente pues, la diosa de las aguas o el dios de la lluvia, según se creía en ese tiempo, se suelta el gran aguacero del siglo. Y a pesar de eso, la gente en pijama, desde las ventanas, a lo largo de Reforma hay unas fotos increíbles, cómo se ve, cómo va avanzando hasta el sitio donde hoy lo refleja un espejo. Y por estas fechas, me parece, ¿no? ¿No fue en abril? No recuerdo. ¿En 64? No recuerdo la fecha. Lo cual lo hizo más raro aún porque no era al, temporada de lluvia. Previo al momento de la inauguración del Museo de Antropología, donde se encuentra en una de las salas la Reina Roja, que es uno de los personajes de este libro. En Palenque, Chiapas, un grupo de investigadores del INAH comienzan a explorar, o ya estaban explorando, una construcción que llevaba descubierto los 2 primeros cuerpos, pero que había quedado 1000 años con el resto sepultado, enterrado. De hecho, cuando empiezan a excavar encuentran una escalinata en ruinas y de manera sorprendente, una de las arqueólogas que formaba parte del equipo de Arnoldo González, el director del proyecto que estaba excavando en ese lugar, se da cuenta que hay una pequeña entrada, una pequeña puerta en esa escalinata destruida. Esto da acceso, se me hace muy, muy emocionante, a un pasaje con una bóveda donde hay algunas puertas tapiadas, las comienzan a atravesar y entran los arqueólogos, después de muchos trabajos, a un laberinto. Detrás de ese laberinto encuentran otra puerta tapiada, ven que hay un trave que está como carcomido, quitan una piedra, meten una lámpara y encuentran uno de los mayores descubrimientos en la historia de la arqueología. Ven un sarcófago, 2 acompañantes sacrificados, una mujer no fue sola, y un niño, un plato, unas ofrendas, un vaso, etcétera, pero no se imaginan lo que van a hallar. Parece que estaba esperando 1300 años los restos óseos de esta reina roja porque estaba cubierta de cinabrio. Esta sustancia es un mineral de azufre y mercurio que le ponían los mayas a sus enterramientos para preservar el cuerpo. 1300 años para que otra mujer la encuentre, Fanny López Jiménez, esta arqueóloga muy joven que justamente estaba en esta búsqueda, en ese proyecto de excavación de Palenque. Y otra mujer muy joven, maravillosa, Adriana Malvido, que como periodista... Bueno, se juntan, ¿verdad? Sí, llega al lugar. Hace toda la crónica. Imagínate todas estas mujeres, yo quiero siempre enfatizar en esto, y otro eslabón, no se sabía de quién eran los restos, su tumba no tenía inscripciones, a diferencia de la de Pacal que se encuentra en 1952 por el arquitecto el arqueólogo, Ruth Lullier, y sin embargo tuvo que esperar la historia casi 20 años a que otra mujer, la antropóloga física Vera Tisler, se diera cuenta que el ADN de esta reina roja no correspondía al de Pacal. No era ni su mamá, no era la abuela, se trataba de lo que las inscripciones en otros muros, en otros lugares de ese Palenque, era Itzhatbuk Ahau, la esposa de Pacal. Porque durante mucho tiempo se proponía que era la madre, ¿no? Esa era la primera teoría, porque era mayor de edad. Vamos a regresarnos unos momentos. En el momento en el que encuentran la lápida, efectivamente no tiene inscripciones, no se sabe lo que hay. Contó alguna vez Arnoldo González que los invade un olor a humedad y a cinabrio, y cuando se dan cuenta de la lápida no hallan cómo levantarla y tienen miedo de que se quiebre, están en un lugar muy estrecho. Yo no sabía eso, ¿sabes lo que hicieron? Dijeron, ¿cuántos coches hay estacionados aquí de los arqueólogos? 8, traigan los gatos. Trajeron los gatos y con esos gatos y unas traves de madera levantaron lentamente para que no se quebrara la lápida. Y entonces cuando se levanta, lo que ven es único, es escalofriante. Ven una máscara, el rostro de una mujer, miles de cuentas verdes, y luego cuando empiezan a retirarlo, el misterio de otra segunda máscara junto a la mano izquierda, como que la colocaron ahí, y empieza el misterio de preguntarse quién es. Tiene que ser alguien de la realeza, desde luego por la clase de entierro, claro, y por los sacrificios que se habían hecho para que la acompañaran en su viaje a Xibalbá, que era el inframundo de los mayas. Exacto.
¿Cómo se va dando, querida Isabel? Hay una parte del enterramiento que ya está en Palenque, porque esto ha sido algo impresionante en estos 31 años, casi ya 32 de su hallazgo. Porque, les digo, tardaron casi 20 años en darse cuenta que el ADN no correspondía a Pacal, y a diferencia de ese templo de las inscripciones impresionante, justamente por todas todos los glifos, todas las inscripciones, valga la redundancia, sobre Pacal, del templo 13 no se tenía nada. Entonces, buscar, en otra historia que me parece también trepidante y emocionantísima, ¿qué tiene que ver un ucraniano que era un soldado de la Unión Soviética en esta guerra mundial, que estaba en Berlín, tras el desocupamiento de la biblioteca de Berlín, encuentra un libro nada más y nada menos que de Landa, se me fue el nombre. Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa, que había destruido en el siglo XVI todo lo que había encontrado del mundo maya, y le entra un remordimiento tremendo y les dice: no, me voy a dedicar lo que me reste de vida a preguntarles qué es lo que significaba. Entonces, un ucraniano ya de regreso después de la guerra, en su departamento, yo me lo imagino muy soviético, muy austero, tratando de descifrar eso que estaba escrito ahí, y dice algo que a mí me sobrecoge: un cerebro humano que hace un código lo puede resolver otro cerebro. Claro, resolver. Y fue trepidante. Entonces, todo lo que se tiene que dar, porque a la Reina Roja la conocemos desde los huesos, desde la muerte, desde atrás, hacia ese principio. Y entonces, ¿qué fue lo que hacía en el mundo maya, en ese clásico, en ese siglo VII del clásico maya? Y nos damos cuenta que fue una mujer que vivió casi 60 años. Mucho para Pacal la época. 80. Sí. Mientras que el Esa es promedio la prueba de que formaba parte de la clase de la realeza. Sí, de la élite, sí. Cuando se han hecho, creo que lo hemos comentado ahora que estuvimos recorriendo los centros arqueológicos de Lina, los hallazgos, los enterramientos que se han encontrado revelan una vida de precariedad inmensa. Todas las personas estaban desnutridas, Sí. todos tenían caries, todos tenían osteoporosis. Sí. Ella tenía osteoporosis, ¿no? Sí, tenía osteoporosis, pero obviamente la han de haber tratado Sí. con algodones. Bueno, porque no es estaba... poco común a esa edad, ¿no? Por La supuesto. verdad es que es bastante frecuente. Pero llegaba, digamos que el promedio que han hecho todos los arqueólogos con respecto a esas grandes ciudades, que no es que hayan desaparecido los mayas, es que las abandonan porque eran completamente Vamos inviables. caminando por... Entonces, 20 años la mujer, 22 años los hombres, ese era el promedio Sí, ¿verdad? de edad. Unas ciudades sí magnificentes, pero también a un costo humano que no vale meter la cuchara del presente, porque ese era el mundo en que se vivía, pero la estratificación y la aristocracia, obviamente una teocracia de esa importancia, solamente puedes así entender esas inmensas ciudades al costo de miles y miles de vidas. Pero lo que hizo la Reina Roja, que sus huesos nos hablan de que además ella comía mucha proteína. En los dientes de la Reina Roja encontramos proteína, cosa que estaba casi que... Es decir, estaban cariados por consumo de carne, ¿no? Así es, consumía mucha carne, había distintas proteínas animales, y habla también de cómo vivían las mujeres de la aristocracia palencana, vinculadas a la memoria, a los documentos, vinculada al tejer, al coser, porque era la forma en que se transmitía ese conocimiento de ese mundo impresionante. A mí me sobrecoge también pensar que no fue sola al Xibalbá, que había un muchachito de 14 años, una mujer casi de 40, y por supuesto que en Mesoamérica los sacrificios humanos, que están absolutamente comprobados por hallazgos arqueológicos, antropológicamente, históricamente. Por eso, aquí en el mundo maya, la sangre debía correr a raudales para que este ritual de llegar a Xibalbá fuera mucho más efectivo. Que no nos asuste, porque el tema de la religión católica también es antropofágico, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, amén. Y mientras más Pues sangre, por eso más... el catolicismo se asimiló tan el fácilmente. sincretismo tan fuerte. Muertes rituales, ¿no? Así es, Ligadas a una cosmogonía. Así es, Ahora, absolutamente. Isabel, hablando un poco más del papel de las mujeres, que es algo que destaca tu libro, ¿qué nos puedes decir sobre precisamente el rol que cumplía esta mujer, digamos, tanto en la élite gobernante como en un nivel más social, digamos, ¿no? ¿Cuál era el lugar de las mujeres mayas? El lugar de las mujeres mayas
a lo largo de la humanidad eran las alianzas para perpetuar una dinastía. De hecho, el nombre de esta mujer significa señora de las dinastías, de las generaciones. Ella llega de una ciudad cercana a Palenque. La madre, porque está escrito en las inscripciones, la madre y la abuela de Pacal buscan quién debe de hacer esta alianza para que continúe el linaje de Pacal, el más grande de los reyes palencanos, y llega esta jovencita a los 13 años para justamente garantizar que ese linaje perdurara. Eso era lo más importante, como en muchísimas otras culturas y en otras civilizaciones, el perpetuar ese linaje era de suma importancia. Y ella era una mujer que fue estratégicamente educada para hacerlo. De 13 años a casi 60, me parece que 47 años gobernando. Así es, a la par. Ixtac-Guajau. Chacbuc, no sabemos. Ixtac-Buc, Ajau. Pero esa es la forma en que yo lo hago, digamos, literalmente. Y es impresionante también cómo pues, estuvieron juntos, lado a lado, durante más de 1000 años, el rey Pacal, que se explora en los 50s, y este templo número 13, que está junto al templo de las inscripciones, que se encuentra de manera, no diría accidental, pero sí simplemente se les ocurrió pensar, pues ya desmontamos los dos cuerpos superiores y no hemos revisado lo de abajo, y al quitar y el desmontar lo que había crecido en 1000 años, pues se da este descubrimiento impresionante. ¿Qué se sabe de la vida o del reinado de esta mujer? Fue muy próspero Palenque. Obviamente Pacal II, es el más importante de todos los reyes palencanos. 2 hijos de esta pareja serán también muy importantes en esa dinastía. Por supuesto que estamos hablando del clásico maya, y hay que poner en el justo medio que son ciudades que no pueden continuar. El gran tema de la civilización maya, yo por eso pongo atrás del libro toda la bibliografía consultada, la doctora de la Garza, evidentemente Matos Moctezuma, pero antes López Austin, todas estas investigaciones de por qué estas ciudades fueron abandonadas, y habla muy bien de esa sociedad estratificada. Por supuesto que la Reina Roja y todo su séquito lo que hacían era cuidar en estos templos la memoria, cuidar los rituales, cuidar la vestimenta, todo el protocolo, vamos a ponerle esa palabra medio noble, pero realmente es de la aristocracia, y era muy importante porque la forma era absolutamente todo lo que importaba para que el resto de la sociedad estuviera representada, eso sagrado en ellos, en estas mujeres. Vivían en los templos con una cantidad de humedad que hoy nos haría merma impresionante. No me quiero imaginar hace 1300 años. Cientos y cientos de mujeres que se dedicaban a cuidar a estas mujeres aristócratas también en estos templos. Ella vivía junto con un pequeño núcleo en la parte más, digamos, protegida de la lluvia, pero no de las inclemencias de la humedad. Estaban a merced de la selva, vamos. De la selva, por completo. Y lo que hace ella, justamente por venir de una ciudad enclave, hacer esta alianza, y se apaciguan las aguas con las guerras, porque hay que recordar que los mayas siempre tuvieron guerras permanentemente entre sus ciudades-estado. Que eso es importante porque suelen darnos la idea de que los mayas eran astrónomos, ¿no? o pacíficos, pero eran pues también guerreros. El mundo era igual, ¿no? O sea, sí. Bueno, y también el misterio, el horror del abandono de las ciudades mayas, ¿no? Que tuvieron que sobrevivir a una de las peores sequías de la historia del mundo. Y luego el abandono paulatino, creo que hacia el año 900. Y la devastación ecológica, ¿no? Que también lo vemos aquí muy cerca en Teotihuacán. O sea, también otro mito que tenemos es que eran sociedades que vivían en armonía con la naturaleza, pero la devastaban de la misma manera que nosotros. Ahora, también es muy impresionante cómo desde el siglo XIX, desde 1850, por ahí se comienza a explorar Palenque. Maravilloso, es que me emociona ya nada más de pensar en esos viajeros, porque obviamente hoy viajar... Catherwood y Stephens, los dos son, digamos, los más... Y Maudsley fue otro que también vino al Exacto. sureste, sí. ¿Por qué? Porque ahora viajar es parte de nuestras vidas y lo hacemos completamente cotidiano, pero no existía durante siglos
El viajar era tremendo, era una cantidad de poner en riesgo tu vida, tu integridad, lo que comías, en fin. Meses en el mar. Meses en el mar, Sí. claro, lo que podemos ver en estos hombres que llegan, hombres y mujeres, que también hubieron Sí. excavadoras y también exploradoras. Bretón, Adela Bretón, ¿no? Adela Bretón Ella fue es también una de otra las que vino. más Sí, destacadas, pero claro, encontrar estas ruinas, se empezaron a hacer ideas y entonces a uno, me parece que fue Carter, el que dibuja, y me voy a completar con algo de Egipto, porque hay que recordar. ¿Catherwood? No, no fue Carter. Sí, creo que fue Catherwood. Catherwood es el que dibujó y pero él Stevens creo que lo escribía. hace, sí, pero él creo que lo hace bastante riguroso. Ahorita no recuerdo quién fue el que dijo, no, vamos a poner algo egipcio, para completar lo que no está. No se habían dado cuenta, había que esperar más de 100 años hasta que lo recuperara. No sé si dije el nombre, Yuri Nosorov, de este, Sí, claro. Ucraniano. Pero imaginar que llegaban y encontrar estos vestigios era lo exótico, lo otro. Y empezaron a hablar de lo nuestro, los otros. Ya lo vimos con la Marquesa Calderón de la Barca. Sí. Y ellos se fascinan, todos estos extranjeros se fascinan. ¿Quiénes eran esos hombres y mujeres que hicieron esas grandes ciudades? Y hacen uno de los episodios más entrañables de aventuras. A ver, olvídense de Indiana Jones y de esto que vemos en el cine. Realmente eran aventureros. Y si me permites, si hubiera llegado también uno de mis favoritos, que es von Humboldt, si hubiera llegado al mundo maya, también se hubiera vuelto loco de encontrar semejantes vestigios. Es que lo monumental del mundo maya no está en ningún otro lado. Pero fíjate que ahí es donde también se cruzan los dos personajes de los que vamos a hablar hoy, porque Carlota, la emperatriz Carlota, es otro de estos personajes. Ella hizo mucho, impulsó de gran manera, en el poco tiempo que tuvo, el estudio del mundo maya, ¿no? Es una faceta poco conocida de ella, claro, pero se interesó por ese pasado prehispánico y trató de hacer lo propio por promover su estudio. Oye, Exacto. Tan aventureros que Catherwood muere en un naufragio rumbo a Nueva York, se naufraga el barco, zozobra el barco y él pierde la vida en ese viaje. Bueno, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, vamos a aprovechar para movernos hacia el lugar donde vivió Carlota de Bélgica. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. No se vaya, acompáñenos. Mi gente linda, la música es una
pues como parte de este recorrido que estamos haciendo con Isabel Revuelta, llegamos al Alcázar de Chapultepec, el legendario castillo. Estamos en el mirador que apunta hacia el norte y que también está completamente ligado con uno de los personajes del que vamos a hablar ahora, un personaje que vamos a revisar de la mano de Isabel y que es pues la emperatriz Carlota. El trazo del Paseo de la Reforma, según la leyenda que cuenta Novo, es porque Carlota quería vigilar que Maximiliano se fuera derecho hasta el Caballito. No existía en ese tiempo el Ángel, pero vio que había unos sembradíos y que desde aquí se veía el Caballito y ahí se podía dar la vuelta para llegar de manera directa al Palacio Imperial, lo que hoy es el Palacio Nacional. Era una ruta que se hacía, aquí vemos la otra, por la avenida Chapultepec, pero como estaban los arcos, siempre estaba encharcada, fangosa, se atascaba el carruaje, era un viaje larguísimo, había que llegar hasta Salto del Agua, donde está la fuente del Salto del Agua, y luego doblar para acercarse. Y tramaron pues, que era mucho más fácil atravesar estos sembradíos para llegar de manera directa. Así que es algo que le debemos al efímero Segundo Imperio, el bellísimo Paseo de la Y que se llamaba Paseo de los Emperadores o de la Emperatriz o del Emperador antes de la República restaurada en 1867 y después, en honor a la Reforma, Paseo de la Reforma. Qué bueno, hay que decir que también lo que motiva todo esto, en parte que se vengan aquí y que hagan el trazo, es que el Palacio Nacional les pareció horrible, ¿no? O sea, estaba casi sucio, no se era claro. inhabitable, Chinches. había chinches, Sí. había Y sobre todo un olor terrible, el ruido del mercado, que desde que la mañana estaban los gritos, los voceadores, las campanadas, les pareció aterrador. Pidieron que se buscara otro lugar porque llegaron con tanta precipitación que no se había contemplado eso. Apenas se habían comprado unos muebles para recibirlos en Palacio Nacional y vienen a dar a este lugar que había sido el Colegio Militar. Había ocurrido la tragedia de 1847, del 13 de septiembre, donde son sacrificados los cadetes que están defendiendo este punto frente al ejército estadounidense, y había quedado abandonado. De hecho, cuando mandan a una persona a revisar, vieron que se habían robado las puertas, que no había cerraduras, etcétera. Entonces tuvieron que hacer como todo de manera muy apresurada para llegar a este lugar. Pero bueno, antes de seguir platicando, quisiera darle la bienvenida a la maestra Gómez. Maestra. Maestro, buenas tardes. Qué gusto. Hola, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mucho Hola. gusto, encantada. Bienvenidos a su castillo de Chapultepec. Muchas gracias. Lo encontramos lleno de gente, excepcionalmente lleno de personas, ¿no? Sí, ahí tenemos mucho público. Todos los días, de martes a domingo, recibimos miles de personas, nacionales como público, digamos, extranjero, de diferentes países. ¿Hay alguna sala que llame la atención en particular, que jale más a la gente, que despierte más interés? Pues yo creo que todas las salas del Museo Nacional de Historia, pero en concreto la gente siempre anda buscando o preguntando dónde se encuentran los salones que pertenecieron o que fueron habitados por Maximiliano y Carlota. Pues estamos aquí. Y el carruaje. Es que sigue Claro. generando una fascinación El carruaje, increíble, sí, ¿no? carruaje, El Segundo Imperio. Estamos aquí acompañando a Isabel porque ella pues, ha estado investigando la vida de Carlota. ¿Por qué no vamos asomándonos? Y pues sí, efectivamente un personaje enigmático, querido, odiado, incomprendido, trágico. A mí me parece terrible la manera en la que sobrevive hasta 1927, la muerte de Maximiliano, hundida en la locura, encerrada en un castillo, rodeada de fantasmas, cree ver cosas, cree que todavía está en México, cree que la corte la sigue acompañando, pide los vestidos, sigue hablando con Maximiliano. Es una cosa muy interesante, ¿no? Es un personaje que sin duda dejó una impronta en nuestra historia, porque pertenece a uno de los momentos más aciagos de nuestra República. No se sabía cómo iba a terminar, ahora sabemos que gana la República,
ganan los liberales. Yo no justifico, digamos, a Carlota, me parece que son los dos unos príncipes completamente educados, sabían perfectamente lo que era el mundo, no saben leer la geopolítica en la que se ven inmersos con el emperador francés que los utiliza para regresar, digamos, un imperio europeo en América. Pero la doctrina Monroe, más vigente que nunca, ya estaba en ese destino manifiesto estadounidense y, aunque no eran la potencia que llegaron a ser después, importa muchísimo con respecto a esta digamos, este enclave que tenían estos europeos en México. Y lo más importante, que México ya era una república, México tenía una constitución, tenía el gobierno justamente de Juárez, y eso es lo que es el emblema de Margarita también. Llevar la república a cuestas, la llevó incluso, es la primera embajadora, si me permiten el término, ante el gobierno de los estadounidenses. Pero regresando a Carlota y a esa educación que tuvo, y solamente para aclarar, sí, que de 1864 a 67 México tuvo dos gobernantes. Exactamente. Tuvo un imperio con Maximiliano y un presidente republicano. Exacto. Con el presidente Benito Juárez. Claro. Tremendo, ¿no? Partido. Exacto, y justo ese era el tesoro de la República, que lo querían asaltar, pero no, lo que traía era la investidura presidencial y el archivo de la nación. Pero bueno, recuperando mujeres, Carlota tiene mayor claridad, incluso ya en el despacho. Ella, no digo que Maximiliano no lo haya hecho, pero podemos destacar lo que decías, Beca, hace unos momentos en el programa. Se interesa por ese pueblo indígena, ese pueblo originario, llamémosle ahora, y busca recuperarlo, Carlota. Incluso el trabajo infantil no debería de ser permitido en este efímero imperio, tampoco las horas de trabajo. Despachaba, se enoja muchísimo porque no llegaban a las juntas los del gabinete conservador y decía, ¿cómo es posible? Tengo 20 minutos esperando. Una mujer que nació para gobernar, el padre la educa para ello, y ya teniendo aquí la oportunidad, demuestra que es, digamos, una de las primeras gobernantes de América. Bueno, llega a ser la primera regente de alguna manera. Sí, justamente es lo que durante los 5 viajes que realizó Maximiliano al interior del imperio, cada vez que salía, ella era nombrada la regente. Exacto. Y sí. por tanto, digamos, tenía toda la autoridad para ejercer pedir que los ministros, o sea, acudieran, sí. Y ella es la que, digamos, estaba al pendiente de todos los acuerdos que se tomaban. Acuerdos que ella no firmaba. Acuerdos que se tomaban, se levantaba el acta y vía mensajero se hacían llegar hasta donde estuviera el emperador, pero justamente, ella era la que... Qué personaje tan interesante. Representaba. Me llama mucho la atención esa aureola trágica que los rodea, desde que llegan esperando a un pueblo que los va a recibir con los brazos abiertos y van encontrando que no es eso que les habían pintado, ¿no? La entrada en la Ciudad de México, a pesar del arco triunfal, a pesar de la música. Hay un relato de Francisco de Paula Arrangois que dice que les alfombraron madero, les pusieron espejos para que pareciera un palacio y fuera. Había una frialdad que se refleja, por ejemplo, cuando van al teatro, donde los oficiales gritan "Viva el emperador" y el público en general se queda mudo, como cuenta Luis Reyes de la Maza en su historia del teatro en la época de... Sí, claro. Pero y el recibimiento en Veracruz los documentos, digamos, lo que nos informan es que el recibimiento frío lo tuvieron en Veracruz. O sea, porque la comisión que iba encargada, entre ellos el general Almonte, llegó varias horas tarde. Y la gente de allá, algo que... Muy mexicano. Que, como mexicano nos representó muy bien. Y luego, la gente de ahí, que en su mayoría pues no eran mexicanos, así como que veían pues, que llegó el emperador y que no sé, entonces unos cuantos acudieron. Y también se habla de que había azotado mucho aire el día anterior, entonces los adornos que habían colocado pues se destruyeron. Me encanta lo que dice pero llegan a Puebla y ahí sí les hacen un gran recibimiento. O sea, incluso aquí a las afueras de la ciudad se hizo un gran evento también. De la Ciudad de México llama mucho la atención, pero dice, ya lo decía José María Iglesias primero, pero luego Jan Meyer que decía, pues la sociedad llevaba 50 años viendo entrar y salir presidentes. Los 50 años desde Iturbide era aclamarlos, pero bueno, quisiera que comenzáramos a aterrizar un poco en el lugar que estamos visitando, que es
maravilloso. Pues es el retrato de los... Sí, nos encontramos en el Salón de Música. Sí, era muy importante que tuvieran ese protocolo y ese investidura, que lo dices muy bien, Héctor. México había pasado por la guerra contra los estadounidenses, había perdido la mitad del territorio. Después sí ganamos la batalla de Puebla en 1862, que además me fascina cuando dice, a ver, es el ejército más fuerte del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México, dice Zaragoza, para perder la guerra un año después. En el mismo lugar. En el mismo lugar, y entonces eso da justamente esa invasión, porque no podemos entender a Maximiliano y a Carlota sin el contubernio y sin el apoyo de 30,000 efectivos que fueron llegando a las costas mexicanas del ejército francés. Entonces, claro, una vez que están aquí había mucha desconfianza en algunos, incluso los conservadores no los quieren nada porque no se desdicen de las leyes de reforma ni le devuelven los bienes a la iglesia que había desamortizado esas leyes y sin embargo, traerán un gran espíritu e intentarán hacer cosas. Lo más importante era la forma, venían de cómo tener una monarquía, cómo ser reyes. El padre de Carlota era el nuevo rey de los belgas, era algo que se estilaba en Europa. México ya no, y América muchísimo menos, ya no iba a regresar nunca a un imperio, pero ellos trataron, y me encanta lo que dice el escritor Fernando del Paso, no podemos pasar por Carlota y Maximiliano sin leer su novela, fue una corte ilusa de mucha ilusión, y una de esas cosas fue mandar a hacer, evidentemente, el traje de los emperadores, estos cuadros, y tratar de hacer un protocolo. El manual se la pasaba Maximiliano tratando de explicar cómo debían vestirse las mujeres, qué debía de servirse, cómo las vajillas, porque era muy importante esa forma de las que ellos provenían. Imaginémonos los Habsburgo, él era el Habsburgo, y una cosa que sí me parece entrañable, antes de llegar a México, pasa a España para ver a su ancestro, nada más y nada menos que Carlos V, antes de venir a México, y quiere recuperar para los Habsburgo lo que él trae en la sangre. Entonces, sí hay mucho de soñador, hay mucho de emblemas, y lo podemos ver justamente en estos cuadros. El matrimonio ya estaba, no sabemos efectivamente si es que estuvieran distanciados o no. Pues el que soltó el chisme fue Blasio, ¿no? Exactamente. El secretario particular que dice, pues yo nunca vi que tuvieran intimidad. Sí, Blasio. El primero secretario de Maximiliano desde la luna de miel. Pero maestra, iba a decir que el Salón de Música era muy importante. Bueno, hoy en día, digamos, museográficamente aquí, están los dos pianos, obsequios de Napoleón III y de Eugenia de Montijo, uno para Maximiliano y otro para Carlota. Carlota, en camino, digamos, de Veracruz a México, en Puebla cumple 24 años y ahí celebran su gran aniversario. Lo que nos dice que realmente llegó una persona pues muy joven, pero bastante madura. ¿Qué habrá pasado aquí, Isabel? Sí, fíjate que ahorita hay una investigación extraordinaria, mucha de la correspondencia privada, no la oficial, porque no es lo mismo lo que tú escribes en una correspondencia que sabes que la van a leer toda la corte, a la correspondencia privada. Y se está traduciendo, lo cual está abriéndonos por completo todo el nuevo, las nuevas investigaciones con respecto a esta pareja. Y este sueño que tiene Maximiliano de gobernar, primero está en Miramar, su castillo, hay mucha duda también que si Carlota no estaba contenta de decir yo no quiero ver pasar la vida, y hay una carta donde pone yo no quiero ver pasar la vida, Maximiliano, aquí en Miramar viendo el mar. Lo que quiero es, para lo que me entrenó mi padre, para lo que yo estoy hecha desde jovencita, tiene una correspondencia que se pone unas verdaderas jornadas de estudio tremendas, porque lo que quería era ser muy buena para gobernar. Cuando tienen esta correspondencia de aquí, de este famoso castillo de Miravalle, porque ella en muchas cartas personales lo llama así, ellos no creen que esto va a terminar, están seguros que va a continuar el Imperio Mexicano. El personaje de ella es brutal y es entrañable, porque una vez que se resquebraja todo el interés de los franceses y se van a retirar esas 30,000 tropas que los habían apoyado, en este castillo ella sale para no volver jamás, y ni siquiera para volver a ver con vida a Maximiliano. Regresa a esa corte, y ahora que nos mostraba, maestra, el piano que le regala Eugenia de Montijo,
pierde la razón cuando ni siquiera la quiere recibir Eugenia, que fue de las que asusó a esos conservadores que fueron a hacer esas conspiraciones de que tiene que regresar un imperio y España nuevamente, y ella por ser española se entusiasma. Pero Napoleón III tampoco la quiere recibir y ahí empieza a resquebrajarse. Ya desde joven su mente estaba... Sí, ya había episodios, ya ¿no? tenía episodios, ya tenía Creo episodios. que ahora que mencionas a Napoleón III, solo quisiera mencionar algo desde que hablaste de Margarita de Massa como embajadora. No hay que olvidar que también de alguna manera Carlota cumple ese papel porque ella negocia personalmente con Napoleón III, ¿no? Entonces, previo a este episodio que estás mencionando. Pero entonces también eso creo que habla de la formación política que tiene ella, del gran peso y del poder. Y también creo que pensar en ella solo como su desenlace trágico le quita mérito, ¿no? Totalmente. Tú también hablabas un poco de el trabajo que hace a favor de las infancias. No hay que olvidar que también abre casas de maternidad, se preocupa por la condición de la mujer, algo que muestra también este liberalismo y progresismo, pues muy fuera de lugar para la agenda conservadora que la trae, todo ¿no? este halo romántico que distorsiona la historia, ¿no? Desde Usigli con La corona de sombras, Claro. la película Juárez de la gringa esta sí. de 1939 con Betty Davis como Carlota, que Sí, me parece también. maravillosa, que la pintan como una mujer dominante, pero también pues, no nos permite fijar con claridad quién fue esta mujer, ¿no? Sí, ahora vamos por una nueva versión. Yo creo que Carlota empieza su primer tragedia a los 10 años cuando pierde o queda huérfana de madre. Claro, sí. O sea, creo que ahí la niña queda marcada. Eso no implica, o sea, ella continúa sus estudios, o sea, ella es hábil en equitación, en natación, llega a dominar 5 idiomas, además de latín Sí, claro. y griego. Ella es una mujer que digamos, pues efectivamente se educa igual que sus hermanos que llegan a gobernar Bélgica, pero pues pero no tiene posibilidades allá y bueno, corre la suerte con Maximiliano, que tampoco tiene allá ninguna Claro, posibilidad, sí. porque Sí, ya el su hermano es el heredero entonces al ya trono, es ¿no? el heredero de la corona, y ya había nacido también el pequeño Rodolfo, que iba a ser el coronado emperador de Austria. En fin, pero ella en México, digamos, demuestra una gran preocupación, primero que nada, por los mexicanos. O sea, de empezar a ver cómo está la situación. Ella no puede acompañar a Maximiliano en todos sus viajes para ver cómo está la situación del imperio al interior, pero en los breves recorridos que hace aquí, cercanos a la capital, va a ver en X lugar si hay una escuela. Y si hay escuela, se reúne con los niños y les hace preguntas. Los hospitales también, ¿no? Incluso viaja a Mérida. Visita hospitales, Sí. y va tomando notas de las necesidades. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero estamos muy enfrascados, pero ahorita continuamos.
Pues seguimos revisando de la mano de Isabel Revuelta la vida de Carlota. Está colaborando aquí en este recorrido la maestra Gómez, que nos acaba de decir que hay un depósito de colecciones. De colección aquí en el Alcázar de Chapultepec, donde está los muebles que pertenecieron a los emperadores y que está el catre incluso entre de ellos, Maximiliano, entre muchas cosas embaladas. Ha de ser muy interesante. Yo no sé a quién que le vamos a tener que torcer el brazo para hacer un programa ahí. Como sucede en todos los museos, lo que está en bodega es todavía mucho más interesante. Pero claro, cuando está uno en este espacio, te das cuenta lo que significó esa vida cotidiana que trata de hacer el Segundo Imperio. Estos jardines, por supuesto, imagínate de qué castillos provenían tanto Carlota como Maximiliano, y quisieron estaban enamorados del Valle del Anáhuac, del clima, de todo lo natural, de todo lo que tenía México, de las flores, de las frutas, de los sabores, todo. Y entonces darle justamente a este castillo, sí con esa parte de México, pero con los elementos que debían tener un castillo, que además no hemos dicho que aquí fue la casa de campo en época virreinal de uno de los virreyes más queridos, Bernardo de Galvez. Entonces el clima se prestaba, y entonces imaginar este alcázar y estos jardines es imaginarnos justamente a Carlota, que aquí de frente está el espacio que fue su recámara. Cuando se casa con Maximiliano, profundamente enamorada, era una jovencita, lo conoce, era una de los mejores partidos, ella y él, de Europa, pero él tenía el corazón roto y podemos inferir que quizá no estuvo enamorado de ella como ella de él, justamente porque Amalia de Braganza había sido ese amor que muere, y fue el amor, digamos, muy sentido de Maximiliano. Maximiliano es un hombre que, para poder hablar de Carlota, hay que también quitarle muchos velos. Amaba su novara, su fragata, hace uno de la biblioteca que está en Miramar, la hace como uno de los camarotes de su novara, arquitecto también que estaba enamorado justamente de navegar. Y cuando se casa con Carlota y van a la isla de Madeira, donde está enterrada María Amalia de Braganza, yo supongo, se puede inferir que hubo una ruptura en ese matrimonio. No se casaban por amor, en realidad, pero ella estaba muy ilusionada con Maximiliano y tomará, digamos, la rienda de ser la emperatriz, a pesar de que entre ellos no hubo una relación. Y otra cosa que resulta entrañable para nuestra historia es que, como no podían tener descendencia, por sífilis no se sabe, porque no tenían relaciones íntimas, no lo podemos saber tampoco. Por una, digamos, que fuera estéril, no hay nada oficial. Lo que podemos saber es que buscan en el Primer Imperio a los descendientes de Agustín de Iturbide, ese emperador efímero, como empezamos siendo México como imperio, y entonces a dos herederos de Agustín los adoptarán o buscarán adoptarlos. Incluso vive aquí uno de ellos, el más pequeñito. Los dos aquí. Y uno, que el más pequeño es el que su madre era estadounidense. El más pequeño es Agustín. Exacto. Y el más grande es Salvador. Así es, más de adolescente. Pero lo que buscaba mamá Carlota, por eso esos versos tan crueles que le escribe para herir, ¿no? Para herirla. Adiós, mamá Carlota, adiós. Que se vuelve el gran himno de batalla de los liberales. Esa canción con Los Cangrejos de Guillermo Prieto, y es la contraparte de La Paloma, que es la canción que dicen que Carlota escucha, cantada por Concha Méndez en el Teatro Imperial, y que se pone a llorar al escuchar la letra. Esa es la canción más grabada hoy del mundo. La tiene Elvis Presley. Hay una versión japonesa rarísima que casi roza la comicidad, siendo una canción tan triste, con esa cadencia. Es una habanera. Por ahí anda circulando un disco de todas las versiones y con todos los instrumentos de La Paloma. Que no podemos saber cómo era la voz de Concha. No, hubiera estado ya existía el fonógrafo, sí existía. Pues todavía no se encuentra en una de esos golpes de suerte. Pues puede que ser, la que está por ahí en esta mujer Hechiswat, ella es la responsable de la explosión de La Paloma en el mundo. Porque la empieza a cantar aquí, se enamoran los emperadores. Bueno, en esta película que citábamos hace un momento, la de Juárez, del año 39, antes de que lo fusilen, dice Maximiliano, su última voluntad, pónganme La Paloma. Sí, bastante. No tenía tiempo. Apenas si les da tiempo es repartirles una moneda a cada uno del pelotón que lo fusiló. Y también fuera certero pero todo para pedirle que no le dispararan en la cara. Y también qué desgarradoras las últimas palabras, ¿no?
que esta sea la última sangre que se derrame en mi nueva patria, viva México. Pero lo que sí digo es que Maximiliano nos deja arreglado esta área del edificio llamado Alcázar, que hoy podemos apreciarla de acuerdo a los planos de 1865-66, exactamente igual. Y quien realmente llega a disfrutar de todos estos arreglos, o como se dice, llega ya con la casa puesta, es don Porfirio. Literalmente, Pues sí. exactamente. Además se trajeron a su jardinero. Pero claro, los emperadores, pero fíjate cómo nuestra historia, cómo estas mujeres acompañan en estos momentos tremendos, porque estamos hablando de que Margarita Maza pierde incluso hijos en ese exilio por estar apoyando el proyecto liberal. Uno le imaginaría en Estados Unidos, pues fue a Nueva York. No, estaban en unas condiciones realmente de mucha precariedad. No tenía incluso... Se le mueren de frío. Se le mueren de frío, porque no tenía... se mueren, digamos, en la correspondencia que Patricia Galeana acaba de publicar en recientes fechas, las cartas que se mandan Benito y Margarita, se enferman, los dos niños, era muy alta la tasa de mortalidad, pero sin duda no tenían ni las condiciones ni el apoyo. En un cuarto frío, está en la carta, sí. Que hubiesen tenido estando acá. Pero claro, cuando nos damos cuenta que un liberal, Porfirio Díaz, muy joven, que además socio de Juana Cata Romero, como que en esta guerra de los liberales, que como dije en un principio, ya sabemos ahora que en 1867 gana la República, él era muy joven y busca aliadas, y una de esas aliadas es Juana Catarina Romero. Pero ¿cómo es posible que después da tantas vueltas nuestra historia, que el héroe del 2 de abril, liberal hasta los huesos, se desdice y se reelige al grado de convertirse también en un dictador y vivir aquí? Él sí, en un castillo, no, bueno, pues en ya los sabemos muebles que es así, de ya Carlota. los tontos, ¿cómo dice? Tiene más y a los que no los vuelve locos. Bueno, pues creo que ya hemos dado una idea más o menos general de este personaje, que pues, se han escrito libros, torrentes de tinta han corrido sobre Carlota. Yo creo que a pesar de eso no la comprendemos y falta muchísimo más todavía para conocer, y se descubrirán muchísimas más cosas. Vamos a seguir caminando. Maestra, no sabe cómo... Yo nada más quisiera agregar que el próximo año, 19 de enero de 2027, se celebra el primer centenario de la muerte de la emperatriz. Bueno, una fecha a entonces, conmemorar. Sí. Pues... Se me hace que usted es conservadora, ¿no? Tengo un poquito de los dos. Es maravilloso. No, la verdad... Es maravilloso. Ojalá podamos hacer un recorrido pronto con todo gusto. Por las Claro, salas. claro. Y ha sido una delicia, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues al contrario, un gusto en conocerlos. Bienvenidos cuantas veces quieran y puedan al castillo de Chapultepec, que es el castillo de todos los mexicanos. Pues de vuelta donde comenzamos, querida Isabel, comentando Hijas de la Historia 2, 8 historias de mujeres que hicieron México de alguna manera. Así es, ¿no? Muchas gracias. La verdad, encantada poder hablar de estos 8 nuevos episodios. ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 200? ¿Por qué no 2000? La deuda de la historiografía con el quehacer de las mujeres es grande, y sírvanse estos 2 tomos un poco para paliar justamente esa falta de visión o echar luz a estos perfiles. Es apasionante cómo ver las vidas de estas mujeres bordadas en esos periodos históricos, porque no se puede hablar de una Leonora Carrington si no hablamos de ese siglo XX que México funciona como un refugio para todos aquellos europeos que estaban huyendo de esas guerras, o la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial. O no podemos entender la vida de una Juana Catarina Romero sin hablar de ese istmo de Tehuantepec, sin esas mujeres también sumamente fuertes que desde épocas inmemoriales han sido el sustento de su familia, pero también con un atraso que recuerdo a otra oaxaqueña actualmente, que es Eufrosina Cruz, que origen no es destino. Entonces, Juana Catarina a los 30 años era analfabeta, pero se convierte en una de las empresarias más prominentes, y el traje de tehuana no se entendería sin la labor comercial e industrial que hace esta mujer de Tehuantepec, que además también tiene mucho que ver con nuestra historia, hablando de ese segundo imperio del que venimos platicando. Pero son todos estos perfiles de mujeres que hablan de nuestros procesos históricos, pero también en la justa medida de estas mujeres, sin hacer apología de santas, sin hablar de villanas, porque sufren, tienen tragedias, tienen actos heroicos, pero esos son las ancestras, el álbum de familia y las mujeres que definen
a los que estamos actualmente Fíjate aquí. que otra cosa interesantísima es la bibliografía que citas aquí para que te permitió escribir este libro, investigar sobre las mujeres de este libro. Es una bibliografía amplísima, cultísima. Sí. Gracias. Vale la pena leer el libro y darse una zambullida por todas las referencias que pues son clásicos, lo que está citado aquí. Felicidades, de verdad. Muchísimas gracias. Isabel. Gracias, se los agradezco, de verdad. Y seamos curiosos, ¿no? Claro, Con nuestra... felicidades. Muchas gracias, con nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Espero que se la haya pasado bien, que haya disfrutado este recorrido. Yo me la pasé súper bien. Gracias. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.